Ujú. Quiere decir objeto de transferencia de datos. Y como su Ok. nombre lo indica, se encarga de transferir los datos entre capas de la aplicación. Entonces empecemos con algo muy claro y yo creo que esto ya lo saben, pero aclarémoslo. Tengamos en cuenta que cuando hablamos de una clase, cuando nosotros hablamos de una vista, de un modelo, de un DTO, de un controlador, todos son clases, bueno. Sí. Entonces siempre hablamos de una clase, pero entonces ahora las dividimos en varias capas. Entonces hablamos de un controlador, de una vista, de un DTO, de un modelo. Igualmente son clases, pero yo no estoy compartiendo pantalla, ¿cierto? Pero son clases, pero pues están, están agrupadas en otro término. ¿Listo? Entonces, tengamos en cuenta que cuando uno habla de un modelo es una entidad mapeada. Muchas veces uno también a los modelos los llama entidades, ¿listo? Y es como yo voy a guardar la información. Es decir, yo tengo el modelo de estudiante. Un estudiante tiene un ID, tiene unos nombres, una cédula, unos apellidos, una Ujú. fecha de nacimiento, puede llegar a tener, ¿cierto? Sí. La vista es todo lo que con lo que el usuario va a interactuar, ¿cierto? Entonces, si nosotros navegamos en una aplicación, pues todo lo que el usuario hace por medio de clics, de escribir, de eso, todo eso es con respecto a la vista. El controlador es el que se va a encargar de conectar lo que nosotros llamamos modelo y vista. Entonces el controlador es el que se va a encargar de interactuar con estas dos. Es decir, la vista dice quiero guardar una información, el controlador dice venga yo la guardo y el controlador hace lo necesario para guardarla. ¿Listo? Bueno. Ahora el DTO lo que me permite es transferir objetos personalizados. Es decir, digamos, yo para el estudiante, yo sé que el estudiante tiene un ID, tiene unos nombres, tiene unos apellidos, ¿cierto? Pero digamos que yo no quiero que la persona en frontend tenga esa identificación, el número de cédula, por ejemplo, ¿cierto? Entonces yo no quiero que la persona, el usuario final, cuando esté navegando en la vista, tenga ese dato. Entonces el DTO es lo que yo quiero comunicar, ¿listo? Y para eso se crean esos objetos, para poder transferir información transformándola o mimificándola como yo la quiero usar, ¿sí? Pero si yo no quiero que se vea exactamente mi publicidad, si lo necesito. Si tú quieres, no quieres que sea qué. O sea, digamos en el DTO va lo que se va a mostrar en el prompt. Sí. Listo. Y si uno de esos datos yo no quiero que se muestre. Lo controlas en el front, pero de por sí ya no va en el DTO. Entonces, ¿dónde iría? ¿En la vista? No, porque no va a ir en el DTO, no va a ir en la vista. O sea, no existiría en el back. En el back sí existiría porque lo necesitas en el modelo. Ah, en el modelo. Pero como no estás pasando el modelo, entonces estás pasando es el DTO y el DTO ya no lleva ese dato. ¿Sí? Sería un dato interno. Exactamente. Entonces vamos a hacer un pequeño ejemplito y para ello vamos a iniciar haciendo una vista en la cual yo voy a poder registrar información de estudiantes y la puedo visualizar. ¿Listo? Lo voy a hacer yo, no lo hagan en sus computadores, más bien prestemos atención a cómo va a ser todo este manejo. ¿Listo? Entonces ¿Lo empecemos. está grabando, mi amor? Sí, yo estoy grabando. Entonces empecemos por decir que nosotros vamos a guardar estudiantes y a consultar estudiantes, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo primero que yo voy a hacer? Bueno, voy a establecer mi modelo. Mi modelo es un estudiante modelo, ¿cierto? Entonces, ¿qué atributos va a tener mi estudiante? Podemos decir que mi estudiante puede tener una identificación, ¿cierto? En este caso va a ser la cédula, guardémoslo como cédula, más bonito, ¿cierto? La identificación me gusta más por si es menor de edad. Entonces, private, string, va a tener nombres,
¿cierto? Escribió mal freeway en el Apellidos. segundo. Y listo. ¿Algún otro dato que le queramos meter? Sí, metámosle más. Métale celular. Listo, celular. Ya con eso para que no se alargue tanto. Y vamos a meterle uno más que va a ser correo electrónico. ¿Listo? Ahora, celular. Listo. Listo. Tenemos estos datos y como ya sabemos necesitamos dos cosas. Primero, voy a crear un constructor vacío y un constructor con todos los datos. ¿Listo? Papi, ahí es donde lo está creando, lo está creando ¿en qué? El modelo. ¿Sí, Julio? Lo estoy creando en el modelo. Es que, según Julián, dice que es buena práctica de empezar todo por el modelo. Pues no ¿Sí? es buena práctica, es como yo lo veo porque pues me interesa saber los datos, la información que voy a guardar y la información que voy a leer antes de hacer la vista, ¿no? Entonces acá puedo esclarecer qué información voy a guardar y qué información voy a tener antes de pedirle los datos al usuario. ¿Listo? Es porque yo lo quiero hacer así, mejor dicho. Tenemos un constructor vacío. ¿Cuál es la diferencia de este constructor vacío a un constructor con datos, con atributos? El constructor vacío es para poder más adelante poder pasarle los parámetros que necesitamos. Entonces hagamos un ejemplo acá muy claro. ¿Listo? Digamos que yo desde la vista voy a llamar mi modelo, esto no va a ser así, pero es para hacer el ejemplo. Yo quiero instanciar mi modelo, ¿cierto? Entonces yo le doy estudiante modelo, estudiante, es igual a new estudiante, ¿cierto? Cuando uno va a estanciar, él siempre coloca ese new, ¿cierto? En Java sí, man. Por eso se sabe que es estanciar. ¿Y para qué se hace una estancia? Para yo poder utilizar esa clase en la otra clase. Por ejemplo, en vista quiero utilizar el modelo, entonces debo instanciar esa clase. O sea, usted en otras palabras, si usted lo que está diciendo es que como va a utilizar eso en la vista, lo va a traer del modelo. Más o menos, sí. Pero entonces acá veo un vacío en cuanto a qué es instanciar, ¿no? ¿Cuál es ¿qué es una clase? Empecemos por ahí. ¿Qué es una clase? La clase nosotros las creamos, puede ser un objeto, según la necesidad, según lo que del ejercicio que vayamos a hacer, ¿cierto? ¿Cuál es la definición formal de una clase? ¿Qué es una clase? Si nos vamos al libro y buscamos qué es una clase, ¿qué deberíamos decir? Sí. Tengo por ahí, pues ya me olvido. Yo también, pero... Acá ven mi dibujito, sí. Sí, sí. Listo. Digamos que yo voy a tener un carro, ¿listo? Si yo tengo un carro, padre, si yo te digo cuáles son los atributos de una clase, ¿tú qué me dices? Los atributos, todo lo que tenemos, lo que acabamos de hacer ahorita como con estudiante, nombre, dirección, identificación. Listo, entonces hagámoslo con estudiante acá para tenerlo más claro. No, igual, pues hagámoslo con el carro, no hay problema. Te estaba poniendo el ejemplo. Listo, díctame atributos de un carro. De un carro, digamos que tiene llantas. Número de llantas. ¿Ah? Número de llantas, ¿cierto? Sí. Listo, ¿qué más puede tener? Tiene radio. Ah, bueno, es un accesorio.
un color, ¿cierto? Un color, Un carro color. puede tener un color, puede tener una marca, ¿cierto? Una marca puede traer Un un modelo. modelo. Sí, también. Y ya, yo creo que con eso es para no hacernos Sí, tan... ese dano, eso, sí, sí. Hazlo. Tipo de carrocería, lo que dice mi madre. Ajá. Listo. Dejemos esas para que sea más sencillo el ejemplo. ¿Listo? Esta es mi clase. Como se dan cuenta, mi clase me dicta la definición de lo que debe llevar un carro según mi modelo de negocio, ¿cierto? ¿Por qué según mi modelo de negocio? Bueno, porque de pronto yo voy a hacer un alquiler de carros y necesito todo lo más detallado del carro, ¿no? El kilometraje, el estado, ¿cierto? Pero de pronto si yo lo que quiero hacer es un inventario de carros, pues de pronto no me interesa qué kilometraje tiene, ¿cierto? Entonces eso es dependiendo del modelo de negocio, lo que queramos nosotros hacer. Entonces, para el caso, esta es mi clase, esto es lo que yo quiero de mi guardar o quiero tener los datos de mi carro, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa si yo le digo que voy a crear una instancia de este carro? Cuando yo creo una instancia de este carro, yo estoy creando un objeto explícito de lo que ese carro significa. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces yo ya no estoy hablando que un carro tiene estos atributos, sino el carro tiene unos atributos definidos. Es decir, yo ya no estoy en la generalidad, sino en la especificación. Es decir, si yo digo, bueno, si yo hablo de la clase carro, voy a pensar en cualquier carro que podría tener. Cuando yo hablo de un objeto, estoy hablando específicamente de un carro en específico. Entonces voy a hablar del Renault Symbol, ¿cierto? Cuando yo hablo del Renault Symbol, digo que el número de llantas es 4, digo que el color es negro porque es el carro de mi padre, ¿cierto? Digo que la marca es Renault. Digo que que el modelo es Symbol, ¿cierto? O bueno, el 2004, bueno, dejémoslo Symbol. Digo que el tipo de carrocería es sedán, ¿cierto? Sí. Entonces acá está la diferencia significante en cuanto a qué es una clase y qué es un objeto. La primera de estas, esto es una clase. Y la segunda, esto es un objeto. Es decir, un objeto es cuando yo digo, venga, yo voy a crear una instancia de un carro, pero le voy a poner mis valores. ¿Listo? Entonces, si yo digo, voy a crear la clase estudiante, estoy creando una clase que puede contener cualquier estudiante, ¿cierto? Pero si yo digo, voy a crear un objeto de tipo estudiante, una instancia, tengamos en cuenta que el objeto es una instancia de una clase, ¿listo? Así que cuando me refiero a objeto o instancia, estamos hablando de la misma vaina. Cuando yo estoy hablando de un objeto de tipo estudiante modelo, estoy llegando a la particularidad de decir que este estudiante va a ser Julián Andrés Cedeño Mora, identificado con la cédula tal, de tal edad, con tales nombres, tales apellidos, tal número de celular. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Digamos que yo quiero crear mi estudiante, pero yo no tengo constructores. ¿Listo? Borremos esto un momentico. Y yo no tengo constructores dentro de mi clase estudiante. Cuando yo quiero instanciar este objeto estudiante modelo, bueno, él por defecto me crea un constructor. Este constructor vacío, él me lo crea por defecto solito. ¿Listo? Pero si yo creo otro constructor, ejemplo este, donde recibo todos los atributos, yo lo que le estoy diciendo al programa es que él no puede crear ningún objeto de tipo estudiante sin enviarle los datos que él requiere. Entonces, si se dan cuenta, acá me va a mostrar un error y él me está diciendo que el constructor de la clase estudiante modelo debe recibir 5 parámetros. ¿Qué parámetros? Los estudiantes que tengo acá, los atributos que tengo acá. Los atributos. Entonces yo acá tendría que decirle, bueno, los nombres van a ser Julián, los apellidos van a ser Andrés, ¿sí? Cuando yo
cuando yo quiero hacer esto, cuando yo no quiero hacer esto más bien, yo lo que hago es crear un constructor con atributos y un constructor vacío, ¿listo? Vacío. Ya. Por eso es importante, si queremos que funcione de esa manera, crearle los dos constructores, uno con todos los atributos por si yo quiero hacerlo de esta manera y uno sin atributos por si yo lo que quiero es hacer solamente crear un estudiante y después decirle estudiante.nombres es igual a tal, ¿listo? ¿Qué más necesitamos en nuestro modelo? Necesitamos algo llamado getters y setters, ¿listo? Sí, Esto lo tenemos los claro. métodos. Esto pertenece al principio de encapsulamiento de la programación orientada a objetos y lo que nos determina es que es dar una ruta de accesibilidad hacia los atributos de nuestra clase. Entonces voy a crearlos acá. Encapsulamiento, acá yo le puedo decir, ustedes no deberían hacerlos así, deberían que él se los cree, que ustedes digitarlos para que se lo aprendan. Entonces, espérese. Usted le puede dar, los puede crear uno por uno, los puede crear así como usted hizo y le puede crear los dos al tiempo, getter y setter. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que nos provee estos getter y setter? Digamos que yo tengo mi estudiante acá creado y yo quiero asignarle un nombre a este estudiante. ¿Cómo lo puedo hacer? Entonces le digo estudiante.set nombres y le puedo enviar los nombres acá. ¿Listo? Este set nombres corresponde a mi método set del atributo nombres, que lo que está haciendo es asignarle el valor nombres que le llega al valor de mi clase. ¿Listo? ¿Sí? Sí. ¿No? ¿No mucho? ¿Me quedé solo? No. Bueno, listo. Entonces, en ese orden de ideas, mi modelo por sí debería tener mínimo esto, puede llegar a tener más, pero esto es lo esencial para poder acceder a los datos. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si yo después quiero traer el nombre de mi estudiante? Pues le puedo dar estudiante punto get nombres y él me trae el valor, en este caso va a ser Julián Andrés, ¿listo? Si yo no le creo modificadores de acceso, es decir, getter y setters, yo no voy a poder ni obtener los datos de esa clase ni enviarle datos a esa clase. Entonces es importante crearlos porque es por donde yo voy a modificar y a obtener los valores de mi clase. ¿Listo? Entonces vamos a hacer acá un menú. Listo, ya tenemos nuestro modelo, ya con eso nos basta por ahora. Vamos a hacer acá un pequeño menú para poder registrar un estudiante. ¿Listo? Registrar estudiante y él le va a pedir varias cosas. Entonces, le va a pedir ingrese el nombre. ¿Listo? ¿Cómo capturo datos yo en Java? Creo un escáner, ¿cierto? Si se dan cuenta, cuando yo creo un escáner, estoy instanciando una clase llamada escáner. Y si yo le doy control clic acá, yo me puedo dar cuenta que él está creando una clase que tiene lo necesario para funcionar un escáner. ¿Listo? Entonces, ¿yo cómo capturo el nombre? Le digo scanner.netsline, ¿cierto? Ajá. ¿Listo? Después le digo, bueno, aparte del nombre, bueno, pero ¿dónde voy a guardar ese valor que él me ingresa del nombre? Bueno, pues entonces En un string. en este caso yo voy a hacer algo diferente y es que voy a crear mi modelo de FAB. Entonces voy a decir que voy a crear un estudiante modelo.
estudiante es igual a new que estudiante modelo. ¿Listo? Y en estudiante le voy a decir que estudiante.setNombres, es decir, le voy a asignar el valor de nombres. ¿Y qué le voy a enviar en el valor de nombres? Lo que él capture en el escáner. ¿Listo? ¿Sí estoy siendo claro o un poquito enredado por tener el estudiante modelo? No, papi, pues es algo nuevo para uno, pero me parece bien. Incluso mejor porque lo tiene ahí a la vista de una nombre. ¿Listo? Entonces ahora yo voy a decirle que ingrese los apellidos. Vamos a llevar la misma política, entonces acá es Z apellidos, ¿cierto? Para que lo guarde en apellidos. Voy a pedirle que también me ingrese, vamos a ver qué más es. A la identificación, vamos a ponerla de primero. ¿Listo? Identificación, nombres, apellidos, nos falta el celular y el correo. Vamos a hacer esto acá tan rápido. Celular y el correo. Listo. Y en ese orden de ideas, él ya estaría capturando todos los valores de nuestro estudiante. Sin embargo, ¿qué quiero hacer ahora? Pues que él me muestre los valores que capturó el estudiante una vez yo lo terminé de ingresar, ¿cierto? Entonces vamos a decir acá que vamos a imprimir estudiante, dos puntos, ¿cierto? Vamos a escribir el nombre, estudiante, dos puntos, en otra línea vamos a escribir el nombre, listo, el nombre. ¿Cómo yo tengo acceso al nombre que el usuario ingresó? Con el escáner, o sea, ahí lo puede llamar nombre punto. ¿Cómo llamó el escáner? Estudiante modelo punto nombre. El escáner se llama escáner. Pero usted tiene que llamarle con estudiante modelo punto nombre. Más o menos, sí. Entonces, ¿qué pasa? Que donde yo estoy guardando los datos es en mi objeto llamado estudiante. El objeto es de tipo estudiante modelo, pero se llama estudiante. ¿Listo? Estudiante. Ah, sí. Entonces, estudiante punto nombre. Nombre no existe. ¿Por qué no existen nombres? Porque nombres es como se llama mi atributo en mi clase, pero es privado. ¿Yo cómo accedo a ese nombre? Mediante mi getter y setter. Entonces, ¿qué le debo decir? .get nombre. Exactamente. Sí, cuando es privado, entonces. Exactamente. Vamos a hacer lo mismo con apellidos. ¿Y cómo sería el de apellidos? Lo mismo, .get apellidos. Exacto. Con celular, nos faltó acá identificación, vamos a ponerla acá. Y correcto. Listo, vamos a probar esto a ver qué está haciendo él. Entonces me dice que vamos a registrar a un estudiante. Ingrese la identificación. Ingrese el nombre, Julián Andrés. Apellido, Cedeño Mora. Celular. Correo. Y entonces él después me dice, bueno, mire, el estudiante es identificación tal, nombre tal, apellidos tal, celular tal, correo tal. Entonces vemos que él está guardando y accediendo a los datos correctamente mediante los métodos getter y setter de nuestra clase. ¿Listo? O sea que ahí estamos hablando de que prácticamente como hacíamos al comienzo el menú, ¿cierto? No entendí. ¿Cómo te dijera? Normalmente cuando ya vamos a coger eso, o sea, bueno, un ejemplo, ahí recogimos los datos, ¿cierto? Sí. Pero si por ejemplo, como tenemos
que por decir algo, hacer un menú donde dice escoge el 1, el 2, el 3. Entonces, ¿el menú se debería hacer ahí después de eso o antes? Pues el menú se debería hacer acá mismo. ¿Cuál es la En la diferencia? vista. ¿Cuál Sí, es la en la vista. diferencia acá? Que por ejemplo acá no estamos utilizando modelo vista controlada porque nos estamos saltando en controlador, estamos accediendo directamente al modelo a través de la vista y eso no es así. Pero para el ejemplo pues lo pusimos así. Ahora, el siguiente paso es pasar esto al uso de un controlador y al uso de un DTO. ¿Listo? Ya. ¿Listo? Entonces vamos a establecer el trabajo del controlador. ¿Listo? Entonces, el trabajo del controlador es comunicar nuestra vista con nuestro modelo. ¿Listo? ¿Cuál es nuestros principales métodos que debería tener nuestro programa? Son dos. Uno es el guardar un estudiante y el otro es el leer un estudiante, ¿cierto? Entonces, ¿cómo vamos a crear primero el método de guardar estudiante? Entonces, para eso vamos a hacer un método. Debe ser público porque lo voy a acceder desde otra clase y lo vamos a llamar guardar, ¿cierto? Listo. Hasta ahí vamos de uno. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué vamos a guardar? El estudiante. ¿En dónde lo vamos a guardar? Bueno, lo vamos a guardar por ahora en una lista que vamos a tener acá creada. ¿Listo? Sí, ya conocíamos esto de una lista de algún tipo y donde lo guardáramos. Sí. Sí, a la Claro. vista. Sí. Listo. Au. Bebé, espera un segundo, por favor. Amor. Ven. Amor. Cariño. Ven. ¿Y cómo ha seguido ya, no? Bien, madre. Está bien, bien. Bueno, entonces como les decía, el primer método que vamos a implementar es el de guardar. ¿Cómo guardamos? Pues le decimos que a nuestra lista estudiantes.add, ¿cierto? Y él guarda un estudiante modelo, pero ese estudiante modelo nosotros no lo conocemos. Por ende lo debemos recibir como parámetro dentro del método. ¿Listo? ¿Y ese punto A qué significa? Quiere decir que le voy a guardar un nuevo valor a mi lista. Que le va a dar un nuevo valor a la lista. Sí, va a agregarlo. Voy a agregar el estudiante que le envió acá a la lista. Y listo. Ahí ya tengo el método de guardar. Ahora, ¿cómo lo utilizamos desde la vista? Pues, mi padre me decía que tenemos problemas al comunicar nuestras capas, al comunicar nuestras clases. Sin embargo, esto es demasiado sencillo porque nosotros acá, por ejemplo, como estamos haciendo estudiante modelo, estamos instanciando un estudiante, una clase estudiante dentro de mi vista. Acá ya estoy comunicando capas.
Entonces, para hacer el controlador hago exactamente lo mismo. Yo le puedo decir estudiante controlador es el nombre que le quiero poner, es igual a new estudiante controlador. Y aquí ya de esta manera puedo acceder a los métodos de mi controlador, ¿listo? Y por ende ya lo tendría ahí listo. Entonces yo acá, cuando él termine de ingresar los estudiantes, le voy a decir que a mi estudiante controlador, por favor, guardar, ¿qué voy a guardar? El estudiante que acabé de capturar, ¿listo? Y ya, ahí tenemos el guardar, ¿listo? Ahora, volvamos esto un menú. ¿Cómo lo volvemos un menú? Pues bueno, vamos a hacer acá esto de la siguiente manera. Entonces, vamos a decirle que plataforma de estudiantes. Vamos a decirle que, por favor, la opción 1 va a ser para registrar estudiante. Y la opción 2 va a ser para buscar un estudiante. ¿Listo? Acá vamos a recibir dentro de una variable llamada opción el valor que él seleccionó, y acá lo que vamos a hacer puede ser un switch, ¿cierto? La cual vamos a validar la variable opción. Decimos que si es el caso de que valga 1, lo que va a hacer es imprimir, hacer todo lo que ya estábamos haciendo, ¿listo? ¿Qué es qué? Crear un nuevo estudiante, asignarle los valores que ingrese el usuario, guardarlos y mostrarle el estudiante, ¿listo? Si es otro caso, es decir, si es case 2, él le va a decir que le va a imprimir algo que diga ingrese la cédula del estudiante a buscar, ¿listo? ¿Y dónde la va a capturar? Bueno, la vamos a capturar en una variable string, de tipo string, llamada cédula, ¿cierto? Y va a ser igual a scanner.next, ¿listo? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Entonces, ¿el qué debería hacer cuando tiene la cédula? Debería decirle al controlador que se le busque la cédula que quiere encontrar, ¿cierto? Pero si yo le digo a mi estudiante controlador, él no tiene ningún método que sea buscar, ¿cierto? Entonces vamos a crearle ese método a mi controlador. Vamos a crear acá un public void buscar, ¿listo? En el controlador. En el controlador, porque él es el que se encarga de esta lógica de buscar y guardar y todo este tema, ¿listo? ¿Qué va a recibir como entrada? Va a recibir como entrada la cédula del personaje que quiere buscar, ¿no? Porque si no, muy difícil cómo lo va a encontrar. ¿Y cómo lo vamos a buscar dentro de la lista? Bueno, lo primero que yo debo hacer es recorrer mi lista hasta que encuentre al estudiante que quiero buscar, ¿no? Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Primero voy a hacer un for, ¿cierto? Y dentro de mi for, lo voy a hacer a mano para que no. Le voy a decir que estudiante modelo se va a llamar estudiante dentro de la lista de estudiantes. Entonces, ¿habíamos visto un for así? ¿Lo conocemos? Sí, papi. Sí, papi. Listo. Acá lo que le estoy diciendo es que por cada objeto dentro de mi lista de estudiantes, asígnelo a mi variable llamada estudiante. ¿Listo? Ahora, ¿yo qué voy a decir? Si el estudiante punto get identificación, ¿cierto? Porque es la cédula del estudiante que ya está guardado. Es el mismo.
que la cédula que me están ingresando quiere decir que ese es el estudiante que estoy buscando. Y por ende va a devolver mi estudiante. ¿Listo? ¿Nos perdimos? Sí. No, ¿Habían visto este punto equals? sí, es igual. Exacto. Es un método que me permite comparar strings. Es lo mismo que poner igual igual, pero está optimizado para hacer comparaciones entre tipos de datos string. ¿Listo? Listo. Listo. En ese orden de ideas ya tenemos nuestro método buscar. Él lo que hace es recorrer la lista de estudiantes que están guardados y compara si la identificación que me están enviando es la misma que la que está guardada. Si es así, entonces él va a devolver el estudiante que está mostrando allá. ¿Listo? Entonces yo le digo estudiante controlador punto buscar desde la vista, ¿no? Y le envío la cédula que me digitó el usuario. Y esto lo voy a buscar, lo voy a guardar en una variable llamada estudiante modelo estudiante. ¿Listo? Acá tengo un problema, vamos a llamarle estudiante a buscar, puede ser. ¿Listo? ¿Y qué vamos a hacer luego de eso? Pues luego de eso lo único que nos resta hacer es imprimirle al usuario el estudiante que él encontró. Por ende, vamos a hacer lo mismo que hacíamos arriba, pero ahora lo vamos a hacer con la variable estudiante a buscar. ¿Listo? ¿Bien hasta ahí? Voy a cambiarle el nombre de este estudiante por estudiante a guardar para poder diferenciar cuáles son cada uno. ¿Listo? En ese orden de ideas, yo llego y le digo, bueno, voy a registrar un estudiante. Y acá tengo un problema porque se me saltó la identificación. Entonces, este es un problema que se presenta por el escáner y la forma de solucionarlo, si no me equivoco, me la comentó Lulu que día, es ponerle un scanner.nextLine cada vez que captura el... ¿Dónde, cariño? Ven, ven. Sí, papi. Después de... Acá tengo ¿Dónde salta? ¿Cuál se salta? Identificación. ¿Acá? Vamos a probarlo. Vamos a registrar a un estudiante. Ingrese la identificación, ¿listo? Ingrese el nombre, Julián, apellido Cedeño, celular cualquier cosa, correo cualquier cosa, y me salta una vez a la función de buscar un estudiante porque nos faltó el brick en el case, ¿cierto? Porque no tiene pasar. Entonces, bueno, pero ya lo ponemos. La cédula del usuario a buscar, cualquier cédula, y me dice que falló. ¿Por qué? Porque no encontró la cédula, ¿cierto? Entonces, vamos a ponerle acá un brick para decirle que no se salte ahí, sino que nos devuelva al menú. Nos falta algo del menú, ¿no? Y es poner el while, ¿no? Ah, sí. Listo. Ya. Ahora, ¿qué pasó? Que él vino a buscar un estudiante con la cédula 546 y no encontró nada. Entonces se está dañando. ¿Qué debemos hacer nosotros? Acá hacer una validación. Si el estudiante a buscar es igual a nulo, ¿cierto? Es decir, si no encontró ningún estudiante, imprima algo que diga estudiante no encontrado. ¿Listo? Ajá. De lo contrario, entonces ahí sí imprima al estudiante. ¿Listo? Vamos a volverlo a probar. A ver qué pasa. Entonces ejecutémoslo. Tenemos que vamos a registrar un estudiante, identificación 123, Julián, Cedeno, celular 123, correo 123. Listo. Ahora él me dice listo. Ya volvió acá. Voy a buscar un estudiante. Voy a ingresar la cédula
Si se dan cuenta, no está haciendo nada cuando le digo buscar estudiante. Entonces está fallando. Vamos a ver qué pasa. Listo, case 1 y case 2, listo. El team scanner in opción es scanner.net int. Scanner.net. En el primer caso sí funciona y en el segundo no funciona. ¿Ustedes saben por qué pasa eso? No alcanzo a ver. No está guardando algún dato, dejamos algún dato por fuera. No es de guardar datos, es el escáner que no me está tomando este. Vamos a imprimir la opción acá a ver qué es lo que está pasando en realidad. ¿Listo? Entonces, yo le digo que buscar estudiante y no pasa nada. Él me está diciendo que la opción es el 2, pero no está pasando nada. Acá también le falta un break. Ay, ese es mi error. Sí, ese es mi error. Y lo que pasa es que lo que pasa es que él no está haciendo este escáner. O sea, pongámosle acá la solución de uno. A ver. Listo. Le doy buscar estudiante. Ingrese la cédula del estudiante a buscar 1, 2, 3. Me dice estudiante no encontrado. En efecto, no existe ningún estudiante con esa cédula. Entonces vamos a registrar un estudiante con esa cédula. 1, 2, 3, nombre. El nombre es Julián. Seno. Celular 1, 2, 3, correo 1, 2, 3. Ahora vamos a buscar la cédula 1, 2, 3. Y no lo está encontrando. No está encontrando el estudiante con la cédula número 1, 2, 3. Pero acá le metimos cédula 1, 2, 3. ¿Por qué no está encontrando el estudiante? Vamos a ver qué tenemos acá en el cargado de... ¿A dónde puso el escáner, hijo? Aquí arriba. Aquí. Sí. Pero el error que tenemos es porque él no está encontrando ningún estudiante. Como si no se hubiera guardado. Una de dos, o no lo está guardando o no lo está encontrando, ¿listo? Entonces acá lo que vamos a hacer es imprimir, solo para tener visibilidad de lo que está pasando, la cédula que nos llega con la cédula del estudiante, que ya está guardado. Es para ver qué está pasando en realidad. A ver si es que no lo está encontrando o si no tiene los estos, si no tiene... Vamos a ver. Yo voy ahí. Esto ya no lo necesito. Entonces, vamos a registrar un estudiante, cédula 123, nombre Julián, Sedeno, celular 123, correo 123. Ahora al darle a buscar un estudiante, cédula 123, ¿el qué está haciendo? Mire, él está diciendo que la cédula que ingrese es 123, él me está diciendo que la cédula que ingrese es 123, pero el estudiante no tiene identificación. Es decir, él no está guardando la identificación del usuario. Es decir, en efecto, no nos está guardando la identificación del usuario. Entonces vamos a ver si es por este scanner.net/. Otra vez, vamos a guardar
Ya quedó. ¿Qué estaba pasando? Que él no estaba siendo capaz de encontrar el estudiante porque no se estaba guardando. Estaba guardando un vacío en el estudiante en vez de guardar la cédula. Eso es porque teníamos un next line luego de guardar la identificación y por ende lo que estaba haciendo era guardando algo vacío. ¿Listo? La solución fue cambiar el escáner acá arribita porque cuando él tiene el print line, él tiene un error, la verdad yo no sé por qué, no debería tenerlo, pero es que como él tiene un salto de línea, él detecta ese salto de línea como si el usuario hubiera ingresado algo. Entonces, ¿cómo se soluciona? Poniendo un escáner.nextLine antes de ingresar los datos. ¿Listo? Listo. Listo. En ese orden de ideas ya tenemos lo que es ingresar y buscar. ¿Listo? Pero acá tenemos un gran problema. Y es que si se dan cuenta, nosotros estamos invocando el modelo desde, desde nuestra vista. Y eso está mal hecho. ¿Por qué? Porque el modelo es algo sensible. El modelo puede llegar a tener datos comprometedores. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que uno suele usar para evitar usar el modelo en la vista? Porque igual yo muchas veces voy a necesitar ese modelo o bueno, esa definición de qué tiene un estudiante dentro de mi vista. ¿Cómo se soluciona esto? Implementando algo que se llama Data Transfer Objects o los conocidos DTO. Y es lo que yo creo que vamos a hacer. Yo creo que mañana o la próxima sesión de estudio que hagamos, porque ya nos dieron las 6, y yo creo que ya no alcanzamos, ¿cierto? Listo, papá. Entonces, conclusiones. ¿Cómo conectamos una clase con otra? Pues fácil, la instanciamos. Esta es la manera de cómo yo llamo al controlador desde mi vista y cómo llamo a cualquier clase desde donde estoy. Esta es la manera de conectar una clase con otra, instanciándola. Y una vez yo la instancio, puedo acceder a los métodos que ella contiene. Por ejemplo, si yo quiero llamar al método guardar, primero debo instanciar esta clase estudiante controlador y a la instancia de esa clase, es decir, a estudiante controlador, le puedo invocar ese método guardar. ¿Qué pasa si yo no la instancio? Es decir, si yo acá antes digo, mire, de mi clase estudiante controlador, punto, si se dan cuenta no tiene nada. No aparece nada. Porque él no puede llamar un método de algo que no tiene instanciado. No sin que sea estático, pero bueno, eso se va viendo más adelante. Entonces, ¿cuál es la solución? Bueno, pues yo lo que hago es, voy a utilizar los métodos de mi controlador, ¿cierto? Entonces lo que hago es instanciar mi clase controlador y después a la instancia de esa clase le puedo invocar los métodos que yo necesito. Guardar, buscar, etcétera, etcétera, etcétera. Es lo mismo que hacemos con el modelo. Si se dan cuenta, nosotros vamos a utilizar el modelo. Entonces lo que hacemos es de instanciar la clase modelo y una vez la tenemos instanciada, podemos acceder a los métodos getter y setter o a todos los métodos que tenga esta clase, ¿no? Si yo en estudiante modelo tengo una clase que se llame saludar, un método que se llame saludar, pues solo lo puedo llamar si tengo la instancia de la clase. Entonces yo le puedo decir estudiante va a guardar punto saludar y él lo encuentra, ¿sí? Pero si no tengo la instancia, pues no lo voy a poder llamar a menos de que sea estático, pero es de otra situación. Ya, esa es la solución. Yo creo que siempre les creo más dudas de las que les resuelvo. No sé, facilito. Pero no digamos tanto eso, papi. No, está bien. Lo que pasa es que tengo que terminarlo. Por lo menos una cosa que me quedó claro en este momento es que yo estaba fallando mucho en llamar la clase, porque siempre voy a instanciarla y no puedo, no me aparece lo que estoy llamando. Es porque yo sabía que o la instancia de la clase o la estás instanciando mal, ¿no? Exacto, la estoy instanciando mal. Entonces ya ahorita sí ya más o menos sé que me queda más o menos. Creo que ya no voy a tener problema. ¿Y madre, cómo vas? ¿Cómo lo viste? Facilito, facilito. Sí, eso cuando lo hace el otro, eso es súper facilito, va fluidito, no se traba. Sí, porque es que uno mira